Esta es la historia de Susanita, una niña que creció en una casa donde el silencio era la única forma de no meterse en problemas. Desde muy pequeña, Susanita se dio cuenta de que su hogar no era como el de los otros niños que veía pasar hacia la escuela. En su mesa no había pláticas alegres, ni tampoco había alguien que le preguntara cómo le había ido en el día. Pues su madre era una mujer que siempre parecía estar en otro lado. Se movía por la cocina y las habitaciones, ignorando a la niña, como si Susanita fuera un objeto más, un mueble estorboso que ocupaba espacio. No había abrazos al despertar, ni palabras de consuelo cuando Susanita se raspaba las rodillas. Para su madre, la niña era simplemente un estorbo que le recordaba una vida que no quería tener. Su padre, por otro lado, era una presencia que inspiraba un miedo constante. Era un hombre de pocas palabras y manos muy duras. Y Susanita aprendió pronto que cualquier ruido, cualquier descuido, o incluso una mirada que a él no le gustara, terminaban castigos físicos severos. Los cintarazos y los encierros en el cuarto oscuro eran cosa de todas las semanas, y esos castigos le enseñaron a Susanita a ser invisible, a caminar sin hacer ruido y a esconderse en los rincones más apartados de la casa. Luego estaba su padrino, un hombre que visitaba la casa con frecuencia y que observaba a la niña de una manera que la hacía sentir sucia y asustada. Pues no era la mirada de un protector, sino la de un cazador esperando un descuido. Incluso fuera de su casa, el mundo no le daba tregua. Los niños de la cuadra, notando que era una niña solitaria y que nadie salía en su defensa, la molestaban constantemente. Se burlaban de su ropa llena de costuras, que buscaban tapar los agujeros resultantes del uso excesivo. Le quitaban lo poco que tenía y la hacían llorar, solo por el gusto de verla sufrir. Susanita creció convencida de que no pertenecía a ningún sitio, de que era una extraña en su propia familia y en su propio pueblo. Sin embargo, a pesar de todo ese dolor acumulado, algo dentro de ella no se terminaba de romper. Susanita conservaba una mirada optimista, una forma de ver el mundo casi ingenua, como si estuviera esperando que en cualquier momento apareciera algo bueno que justificara tanta tristeza. Era una niña cariñosa que, a falta de personas a quien querer, le hablaba a las hormigas y a las plantas del patio. Para escapar de ese ambiente que la consumía poco a poco, Susanita empezó a internarse en el monte que quedaba a las afueras del pueblo. Al principio, solo se alejaba a unos metros, pero con el tiempo empezó a caminar durante horas por las brechas y los senderos llenos de maleza. Caminaba hablando sola, contándole sus penas a los árboles y a las rocas, imaginando que la naturaleza la escuchaba con una atención que sus padres nunca le dieron. Y bueno, fue en una de esas caminatas largas, siguiendo el rastro de un pájaro de colores, cuando descubrió una cueva profunda y húmeda, oculta tras una cortina de ramas secas y enredaderas. Y adentro de la cueva, sentado sobre una piedra lisa, habitaba Filiberto. No era un hombre, aunque tenía una forma parecida. Era un duende antiquísimo, con la piel de color de la tierra vieja y unos ojos amarillos que habían visto pasar los siglos. Filiberto estaba cansado del mundo. Llevaba cientos de años observando cómo los humanos se destruían entre sí por ambición, por odio o simplemente por aburrimiento. Ya no esperaba nada de nadie y prefería la soledad absoluta de su cueva a cualquier contacto con las personas. Y cuando vio aparecer a Susanita en la entrada, su primera reacción fue de rechazo.
¿Qué haces aquí, pequeña humana?, le gritó Filiberto con una voz que sonaba autoritaria, no tan diferente a como le hablaban en su hogar. Vete de mi casa. No quiero tu ruido ni tus mentiras. He visto a miles como tú crecer y convertirse en monstruos. Los monstruos son todos iguales, solo traen destrucción. Susanita, contra todo pronóstico, no salió corriendo. Se quedó ahí parada, con sus zapatos gastados y su vestido roto, y le sonrió con una dulzura que Filiberto no había visto en siglos. No vengo a hacer ruido, señor, respondió la niña con respeto. Solo buscaba un lugar tranquilo. El monte es muy grande y me sentí segura aquí. Traigo un poco de pan de dulce que guardé del desayuno. ¿Quiere compartirlo conmigo? Filiberto se quedó callado por un momento, desconcertado por la falta de miedo de la niña. No necesito tu comida, gruñó el duende. Pero si te vas a quedar aquí, al menos deja de sonreír así. Me molesta que parezcas tan contenta cuando el mundo allá afuera es un asco. El mundo tiene cosas feas, señor, dijo Susanita sentándose en el suelo de tierra. Pero también tiene este monte y tiene cuevas frescas como esta. Mi mamá dice que soy un estorbo, pero los árboles nunca me han dicho eso cuando paso junto a ellos. Y bien, comunidad, durante los días siguientes, Susanita regresó a la cueva. Le llevaba pequeñas ofrendas sin saber muy bien por qué. Una piedra bonita que encontró en el río, una flor de olor dulce, o un trozo de fruta que lograba rescatar de la cocina. Le hablaba a Filiberto con una naturalidad asombrosa, contándole cómo las nubes cambiaban de forma y cómo los pájaros parecían saludarla por las mañanas. Esa actitud, esa luz que Susanita mantenía intacta, a pesar de que llegaba a la cueva con marcas de golpes en los brazos o con los ojos hinchados de tanto llorar en su casa, despertó en Filiberto algo que creía muerto: la curiosidad y más tarde el afecto. Un día, Filiberto notó un moretón muy morado en la mejilla de Susanita. ¿Quién te hizo eso?, preguntó el duende, y por primera vez su voz no sonó enojada, sino profunda y preocupada. Fue mi papá, contestó Susanita sin mucha importancia, mientras jugaba con una ramita. Dice que soy una tonta y que no sirvo para nada. Pero yo no creo que sea tonta. ¿Verdad que no, señor? Por cierto, me llamo Filiberto. Y no eres tonta, Susanita, respondió el duende, acercándose un poco más a ella. Pero tu especie es extraña. Lastiman lo que deberían cuidar. Yo he visto cómo los lobos protegen a sus crías y cómo las aves se enfrentan a sus depredadores 10 veces más grandes por sus nidos. Pero los humanos son los únicos que usan su fuerza contra los pequeños. Supongo que ellos no conocen el monte como nosotros, dijo la niña con sencillez. Quizás si ellos vinieran aquí y escucharan el silencio, dejarían de estar tan enojados. Entonces, Filiberto decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados y empezó a ayudarla con pequeños favores. Al principio eran cosas simples. Hacía que Susanita encontrara los mejores frutos del monte, o que la lluvia no la mojara cuando regresaba a casa. Pero pronto, esa protección se volvió más oscura y directa. Filiberto no buscaba venganza por odio, sino por equilibrio. Para él, si alguien rompía la armonía del mundo, lastimando a un ser inocente, debía recibir un castigo equivalente para restaurar la justicia. Y es que los niños que solían molestar a Susanita
fueron los primeros en sufrir las consecuencias. Un día, mientras jugaban cerca de un barranco, una ráfaga de viento inexplicable empujó al líder del grupo hacia abajo. No murió, pero quedó con las piernas rotas y un miedo que lo hizo dejar de salir a la calle durante meses. Y otros niños empezaron a sufrir enfermedades repentinas que los mantenían en cama con fiebres altas cada vez que pensaban en molestar a Susanita. Y el rumor en el pueblo empezó a extenderse. La gente decía que la niña traía la mala suerte, pero nadie podía explicar qué estaba pasando realmente. «Señor Filiberto», le dijo Susanita una tarde, «los niños ya no me tiran piedras. Ahora me tienen miedo. Me miran como si fuera un fantasma. ¿Cree que soy un fantasma?» «No, eres lo más vivo que he visto en mucho tiempo, niña», respondió el duende. «Lo que ellos sienten no es miedo a ti, sino miedo a las consecuencias de sus actos. El monte sabe quién es quién. Tú sigue caminando tranquila, que nadie volverá a ponerte una mano encima en esa cuadra». «Pero no quiero que nadie se lastime por mi culpa», dijo ella con tristeza. «No es por tu culpa, Susanita. Es por el peso de sus propias acciones. Yo solo soy el que sujeta la balanza. Ellos eligieron ser crueles. El monte solo responde a esa crueldad». Y bien, la tarde que el padrino encontró a Susanita sola cerca del lindero, el aire se puso quieto, como si el monte contuviera el aliento. El hombre, aprovechando que los padres no estaban, la sujetó del brazo con una fuerza que le hundió los dedos en la carne. Con la otra mano, áspera y con olor a tabaco, le selló la boca para ahogar sus gritos, mientras la arrastraba violentamente hacia la oscuridad del monte. Susanita lloraba en silencio, con el cuerpo temblando por el pánico. Pero el hombre estaba tan cegado por su propia maldad que no sintió los ojos amarillos de Filiberto observándolo desde las sombras. Y antes de que el malnacido pudiera reaccionar, el duende se le fue encima con una agilidad inhumana, clavándole sus uñas largas y negras en la garganta para silenciarlo de verdad. Susanita corrió a refugiarse tras una roca, mientras Filiberto, con una fuerza que no parecía de su tamaño, le rompió los brazos uno por uno para que soltara a la niña para siempre. El hombre cayó al suelo intentando gritar, pero solo soltaba borbotones de sangre. Filiberto se le paró en el pecho y, mirándolo fijo con sus ojos amarillos, le enterró sus manos rudas en la boca hasta que se escuchó cómo le desencajaba la mandíbula. El duende no usó su magia, usó sus propias garras para sacarle los ojos que tanto habían acechado a la niña, dejando al hombre retorciéndose en el suelo, hasta que, de un tajo preciso en el cuello, terminó con su miseria. Filiberto se limpió la sangre en la tierra con total calma, mientras observaba el cadáver. Para él, eso no fue un asesinato, fue quitar una piedra del camino de Susanita. Y el padrino no volvería a mirar a nadie nunca más. La niña sintió miedo, pero comprendió que aquel hombre le iba a hacer daño si Filiberto no hubiera intercedido. Ahora sabía que una lacra menos la lastimaría, así que se limpió las lágrimas, agradeció al duende y luego se marchó hacia su casa. Y saben, el castigo para el padre fue definitivo, la tarde que perdió el control. Filiberto lo observaba todo, agazapado entre los matorrales secos que colindaban con la humilde casa. Y cuando el hombre descargó su mano con furia sobre el rostro de Susanita,
El duende apretó los puños hasta que sus nudillos crujieron. Y esa misma noche, cuando el papá salió hacia la cantina para ahogar su amargura en alcohol, Filiberto lo interceptó en la oscuridad de la brecha. El pueblo pasó 2 días preguntando por él. Lo buscaron por el río y en las zanjas, pero el hombre parecía habérselo tragado la tierra. Sin embargo, en la madrugada del tercer día, una figura tambaleante apareció caminando por la calle principal. Era él. Traía la ropa hecha jirones y la cara pálida como la de un muerto. Cuando llegó a la casa, el terror se apoderó de quienes lo vieron. El hombre tenía mutiladas ambas manos. Los cortes eran limpios a la altura de las muñecas. Pero lo más perturbador era que las heridas habían sido cauterizadas de forma rudimentaria, como si alguien hubiera usado una piedra al rojo vivo para sellar su carne y mantenerlo con vida solo para que cargara con su castigo. El hombre no podía hablar, solo emitía quejidos de dolor, mientras miraba sus muñones vendados con hojas de plátano. Nunca explicó quién lo arrastró a la profundidad de la cueva, ni qué criatura la sostuvo con fuerza sobrehumana, mientras le arrancaba su única herramienta de violencia. Quizá él tampoco supo de dónde vino ese castigo. Era evidente que aquel maltratador nunca más volvería a ponerle una mano encima a Susanita. Ahora dependía de la piedad de la hija que tanto había lastimado. Susanita seguía siendo la misma niña callada y optimista, aunque notaba que las cosas a su alrededor estaban cambiando. Permanecía ajena a la violencia que Filiberto desataba en su nombre. Ella simplemente disfrutaba de sus tardes en la cueva, hablando con su amigo el duende. ¿Sabe, señor Filiberto? A veces pienso que usted es el único que me ve de verdad, le dijo, mientras compartían unos higos silvestres. Yo te veo, hija, afirmó el duende, y veo que tu luz no se apaga, ni siquiera con toda la oscuridad que te rodea. He vivido demasiado tiempo para saber que eso es un milagro. Por eso te cuido, no porque seas débil, sino porque el mundo necesita que personas como tú sigan sonriendo. A veces me canso de sonreír, confesó ella en voz baja. A veces quisiera dormir y no despertar en esa casa. Llegará el día que no tengas que volver, le prometió Filiberto. El monte siempre tiene un lugar para quienes lo aman. Y bien, al pasar las semanas, todas las desgracias que ocurrían en esa casa habían afectado severamente a la madre de Susanita. Ahora, tenía que mantener a su esposo, quien comenzó a ser una carga al no poder hacer nada sin sus manos. Y el compadre, quien por cierto era su amante, murió y ya no recibía ese dinerito que le cambiaba por favores de carne y piel. Por eso, la mujer, consumida por la miseria en la que se había hundido la familia y por una ambición ciega, decidió que la niña ya no era útil, ni siquiera como estorbo. Un hombre adinerado del pueblo vecino, conocido por sus vicios y su falta de escrúpulos, le ofreció una suma considerable de dinero por la niña. La madre, sin dudarlo, aceptó el trato. Planeó entregar a Susanita la mañana siguiente, bajo el pretexto de que irían de compras al mercado. Ese acto de traición final rompió el último límite de la paciencia de Filiberto. El duende, que todo lo veía con su ancestral habilidad de estar en todos lados a la vez, supo del plan en el mismo instante en que se pactó. Esa noche, el monte se sintió distinto. No hubo viento, pero las hojas de los árboles vibraban con una rabia contenida.
Cuando la madre intentó despertar a Susanita para llevársela, no encontró a la niña en su cama de paja. Susanita ya estaba en la cueva, llevada ahí por un sueño profundo que la orientó mientras dormía. La madre, desesperada, intentó buscarla mientras maldecía a la niña. Nunca la encontró, pero en cambio, se topó con una sombra que no proyectaba la luz de la vela. Filiberto estaba sentado a los pies del catre, esperándola con sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. La mujer quiso gritar, pero el aire se le atoró en la garganta cuando el duende se puso de pie, creciendo hasta que su presencia pareció ocupar todo el cuarto. ¿A cuánto vendes la carne de tu propia hija, mujer de alma podrida?, le soltó Filiberto con una voz que sonaba espectral. ¿Quién eres tú? Vete de mi casa, alcanzó a balbucear ella, retrocediendo hasta la pared. Soy el que la ve cuando tú la ignoras. Soy el que la escucha mientras tú la tratas como basura, respondió el duende, acortando la distancia. Esa niña que llamas estorbo ha venido a mi cueva cargando flores y trozos de pan para un viejo cansado. A pesar de sus golpes, de tu olvido y de los monstruos que dejaste entrar aquí, Susanita solo tiene amor para dar. Ella te perdonaba cada falta sin que tú se lo pidieras. Y tú, en pago, le pones un precio para que un extraño termine de romperla. La madre intentó alcanzar un cuchillo de la mesa, pero Filiberto fue más rápido. La sujetó del cuello con su mano de corteza, apretándolo justo para que ella sintiera el terror de su propia extinción. No mereces caminar sobre esta tierra, sentenció el duende. El equilibrio dice que lo que no cuida la vida debe alimentar a la muerte. Filiberto no usó su magia para terminar con ella. Con una fuerza bruta y real, le hundió los dedos en el pecho, justo sobre el corazón frío que nunca latió por Susanita, y apretó hasta que el hueso cedió con un crujido seco. La mujer se sacudió un par de veces, intentando buscar un aire que ya no le pertenecía, mientras el duende la miraba fijamente, asegurándose de que el último rostro que viera fuera el de la justicia del monte. La dejó caer sin ruido, como un bulto vacío, cerrando para siempre el ciclo de crueldad. Al despertar en la cueva, Susanita sintió una paz que nunca antes había conocido. El aire olía a tierra limpia, y ya no sentía ese nudo en el estómago que le recordaba que debía volver a casa. Filiberto estaba sentado a su lado, observándola con una ternura que suavizaba sus rasgos de piedra. Ya no hay casa a la que volver, Susanita, dijo el duende con suavidad. Los hilos que te ataban a ese lugar se han cortado. El pasado ha quedado atrás, cubierto por las hojas secas del monte. ¿Y ahora qué voy a hacer, señor Filiberto?, preguntó la niña, sin rastro de miedo en su voz. Ahora vas a vivir, respondió él. Pero no vas a vivir como una protegida, ni como una extraña. Te invito a que te quedes aquí conmigo. He estado solo por mucho tiempo y he visto pasar demasiadas vidas vacías. Tú eres la nieta que la vida nunca me dio, y yo puedo ser el abuelo que el mundo te negó. Susanita miró a su alrededor. La cueva, que al principio le pareció oscura y húmeda, ahora le resultaba el lugar más acogedor del universo. Vio las ofrendas que ella misma había llevado, los dibujos que había trazado en las paredes y la mirada leal de Filiberto. Me gustaría mucho quedarme, dijo ella, acercándose al duende y tomándole la mano. ¿Podré hablarles a los pájaros todos los días?
Podrás hablarles y ellos te contestarán, aseguró Filiberto. Aprenderás los secretos de las raíces y el lenguaje de las piedras. Ya no habrá nadie que te ignore ni nadie que te lastime. Aquí, la justicia es clara y el cuidado es para siempre. Susanita sonrió, y esta vez, su sonrisa no era una defensa contra el dolor, sino una expresión de libertad pura. Juntos, la niña y el duende se internaron en una vida al margen de los hombres. El monte se convirtió en su hogar definitivo, un reino donde las leyes humanas de ambición y violencia no tenían poder. En la profundidad de la cueva y bajo las sombras de los árboles milenarios, nació una nueva familia. La justicia para ellos ya no respondía a códigos escritos ni a jueces corruptos, sino a una promesa antigua de lealtad y protección. Filiberto le enseñó a Susanita que la verdadera fuerza no está en el golpe, sino en la capacidad de permanecer intacto ante la maldad. Susanita, a su vez, le recordó a Filiberto que incluso después de 1000 años de ver lo peor de la humanidad, todavía existía la posibilidad de la ternura. Y los rumores en el pueblo sobre la niña desaparecida y la familia maldita se fueron apagando con los años, convirtiéndose en una leyenda que los viejos contaban para advertir a los crueles. Mientras tanto, en lo profundo del monte, Susanita crecía segura, amada y, por primera vez en su vida, completamente visible. Muy buen inicio de semana, querida comunidad, querida audiencia. Les agradezco muchísimo por llegar al final de este relato. No te olvides que si te gustó, que te suscribas, que le des me gusta, que le des hipear y lo compartas con tus amigos o en tus redes sociales. Nuevamente te agradezco tu tiempo. No te olvides de seguirme también en mis redes sociales, que me encuentras en TikTok, Facebook y Spotify como 3AM Narraciones de Terror. Que tengas un muy bonito día. Te mando saludos.